tardes, soy Italia Delgado Romano, alumna del sexto semestre, grupo B, y hoy les voy a presentar el tema de bienes. Para empezar a hablar de este tema, les voy a dar una introducción sobre lo que es el derecho real y lo que es el derecho personal. El derecho real es el poder que tienen las personas sobre ciertas cosas, mientras que el derecho personal es la relación jurídica que hay entre dos personas, como un deudor y un acreedor. También les quiero hablar sobre unos tipos de bienes que no se mencionan, pero son importantes de saber. Por ejemplo, bienes de capital, que son los que su producción, o sea, es la materia prima y se obtiene otro producto. Los de consumo, que son los que están hechos para satisfacer a los consumidores. Y los bienes económicos, que son los que se intercambian o los que uno puede pagar por ellos. Para entender mejor este tema, vamos a hablar sobre tres conceptos útiles, que es el derecho a los bienes. Este es el área básica del derecho civil, que se encarga de fijar y regular los bienes que conforman un patrimonio. Y también vamos a hablar sobre cosa y bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es una entidad de la materia, o sea, cualquier cosa, cualquier entidad que podamos percibir por los sentidos. Y un bien es algo jurídicamente, una cosa de la que te puedes apropiar. Vamos a entrar en la clasificación de los bienes. Esta se divide en dos, por su naturaleza y según a la persona a la que pertenezca. Vamos a ver primero los de por su naturaleza. Para empezar, vamos a hablar de por su naturaleza, los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden mover, o sea, y no cambian su forma. Por ejemplo, pues lo que sea que agarremos es algo que no cambia su forma. Y los muebles también hay otra clasificación que es de acuerdo a la ley. Estos son los bienes que son parte, o sea, son acciones legales de una persona. Por ejemplo, alguien que tenga acciones en una sociedad o algo así. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover, no se pueden trasladar, por ejemplo, las casas o las bardas, los parques, los monumentos, todo lo que está pegado al suelo, por ejemplo, los árboles, que no podrían mantener su forma de no estar pegados al suelo. Y también vamos a hablar sobre se deriva de esto, pues yo creo que se deriva de esto, los bienes principales y los bienes accesorios. Un bien principal es algo que existe por sí mismo. Por ejemplo, una casa existe por sí misma, mientras que los bienes accesorios son los que integran por ejemplo, pues la chimenea, la mesa, eso sería un bien accesorio. También vamos a hablar sobre los bienes incorpóreos y corpóreos. Los corpóreos son aquellos que se pueden percibir por los sentidos, aquellos que podemos tocar, aquellos que tienen un lugar en el espacio. Los incorpóreos son aquellos que no tienen un lugar en el espacio, que son parte de la inteligencia, son creados por la inteligencia humana, por ejemplo, las marcas o los derechos de autor. Ahora vamos a hablar de las subdivisiones. Por ejemplo, los bienes que son por su duración son consumibles y no consumibles. Por ejemplo, los consumibles son aquellos que solo tienen un uso y son naturales, por ejemplo, el mango, huevo, plátano. Los no consumibles son aquellos que duran más, pero con el tiempo se desgastan, por ejemplo, los teléfonos o los controles. También tenemos los que son de acuerdo al momento, por ejemplo, los bienes presentes, que son aquellos que tenemos ahorita en este momento, por ejemplo, la ropa, el sillón, y los bienes futuros, que son aquellos que no tenemos en el momento, pero esperamos tener. Por ejemplo, si yo planto una semilla de mango, yo espero que tenga un árbol de mango, pero es en el futuro. Y también de acuerdo a
de acuerdo a la sustitución. Por ejemplo, los fungibles y no fungibles. En este caso, los fungibles son aquellos que se pueden intercambiar por otros de su misma especie. El dinero es el valor fungible por excelencia, porque este tiene el mismo valor independientemente de las denominaciones que tenga. O sea, si yo le debo 100 pesos a alguien, va a ser igual a que yo le dé 2 billetes de 50 o le dé un billete de 100. Pero en cuanto a cosas, se tiene que, o sea, por ejemplo, si yo le rompo a alguien un vaso, tengo que devolverle uno del mismo valor. O sea, no puedo devolverle uno que sea inferior, tengo que devolver uno del mismo valor. Y los no fungibles son aquellos que que tienen individualidad propia, o sea, no se pueden intercambiar porque tienen sus propias características. Por ejemplo, las casas o los autos, que a pesar de que tienen muchos modelos iguales, no todos tienen diferente número de serie, y aparte cada auto, o sea, saliendo de la agencia, se devalúa su valor y así. También vamos a hablar de los bienes de acuerdo a su divisibilidad. Y para esto les voy a hablar primero de los bienes simples y de los bienes compuestos. Los bienes simples vienen siendo los que están conformados por una sola pieza, por ejemplo, un vaso, una calculadora. Y los bienes complejos son aquellos que están formados por más partes, por ejemplo, un auto. Y bueno, ya basándonos en esto, vamos a hablar de los divisibles y no divisibles. Los divisibles son aquellos que tienen valor, o sea, sus partes tienen valor, o sea, no solamente, por ejemplo, un auto, puedo quitarle una refacción y va a tener valor por sí mismo, aunque sea inferior a la del objeto total. Mientras que los no divisibles son, por ejemplo, la calculadora, aunque yo la desarme, no puedo obtener el valor de las piezas, no valen nada si no es en un conjunto. Ahora hablaremos de los bienes según la persona a la que le corresponden. Por ejemplo, tenemos dos, los de dominio público y los de dominio privado. Los de dominio público se dividen en dos. Los de uso común, que son los que cualquiera puede acceder, por ejemplo, las avenidas, las calles, los parques, los hospitales. Y los que son del Estado, que son las ambulancias, los coches de policía. Cabe mencionar que los de dominio público es porque son de federaciones, estados o municipios. Ahora tenemos los de dominio privado, que pues como su nombre lo dice, son exclusivos del propietario. Es decir, por ejemplo, si yo agarro la llave del coche de mi mamá y me llevo su coche, ella puede, o sea, me pueden arrestar por eso porque es una propiedad de ella y ella tiene el derecho de decidir qué hacer o qué no hacer con su coche. Hablaremos ahora de los bienes que no hay certidumbre del propietario. Por ejemplo, los bienes vacantes, que son bienes inmuebles de los cuales no se sabe el dueño. Y, por ejemplo, los lotes baldíos o las casas abandonadas. Y también están los bienes mostrecos, que son aquellos que tampoco se conoce el dueño ni el propietario, pero son bienes inmuebles. Por ejemplo, una cartera, las cosas que encontramos en el salón de clases. Esos son los bienes mostrecos. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar.